a invitar en este momento a nuestro hermano Edgardo Retama. ¿El otro apellido cuál es? Galloso. Amén. Gloria a Dios, Él va a compartirnos en esta mañana y vamos a dar un aplauso a Cristo por su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y a sus hijos. Gloria a Dios. Amén. Edgar, le decimos en diminutivo. Bien, amén. Dios los bendice. Antes que nada, quisiera orar y les comparto también de que yo estoy por salir fuera y pues me gustaría irme orando, ¿verdad? Deseándoles lo mejor, deseándoles, como dice el Pesado de Juan, sean prosperados, pero así como prospere su alma. Amén. Porque es bien importante, como hijos de Dios, que primero tengamos en cuenta que tiene que prosperar nuestra alma. Lo material, pues ahí está, se gana, se pierde, se obtiene, se desea, a veces se comparte, a veces no se quiere compartir. Pero ahí está, pero lo espiritual, dice la palabra de Dios que todo sea de discernir espiritualmente. Y bueno, permíteme orar. Padre, te doy gracias antes que nada, Dios, por estar aquí en este lugar, Dios. Yo te quiero dar gracias, Dios, por este tiempo que he estado aquí, por mi estancia aquí, Señor. Te quiero dar gracias porque tú me has enseñado muchas cosas, Señor. He aprendido muchas cosas, a veces no muy agradables, pero son las que más a veces nos hacen crecer. Y te doy gracias por la familia, Señor, de mi hermano David, por su vida. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que tú has puesto en mi camino, Dios, para que yo comparta y para que yo reciba, Dios. Te doy gracias, Padre, infinitas gracias, Padre, porque este lugar ha sido una bendición durante este tiempo que yo he estado aquí, Dios. Y mi agradecimiento, Señor. Yo espero haber hecho lo que tenía que hacer conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito. Tú sabes mi corazón, Dios. Tú sabes mis deseos, mis anhelos, mis metas, mis proyectos. Pero yo todo lo he dejado en tus manos, Señor, para que todo sea perfecto como tú lo haces, Padre. Gracias, Padre. Te pido que abras, Señor, el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Padre, y que tu palabra, Señor, aunque a veces, Señor, como dice ahí en Timoteo, Señor, no nos gusta porque es para redarguir, para reconstruir, algo que duele, para enseñar, algo que no nos gusta, para corregir, para disciplinar. Y es algo, Señor, que por naturaleza al ser humano no le gusta eso. Yo te pido que esa palabra, Señor, la tome con ese amor, Señor, que tú tienes para nosotros, para caminar correctamente, para que lo cojo no se salga del camino, sino que se corrija, como tu palabra lo dice, Señor, para cuidarnos de nosotros mismos antes de cuidar de los demás, Señor. Porque tú sabes, Padre, que si nosotros no estamos bien, nada podemos dar. Gracias por tu presencia en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque, que tu Espíritu Santo nos redarguye y nos enseñe, Dios. Y gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Yo sé, Dios, que a ti te gustaría, Señor, que esto estuviera lleno, Dios, y que esto estuviera siempre, Señor, en dirección, Señor, a tus propósitos, Padre. Pero tú sabes, Padre, cuál es el motivo, Dios. Solo tú sabes. Y te damos toda la gloria y la honra y las gracias, Señor, solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.
Gloria a Dios. Hay esta semana, bueno, el Señor siempre me bombardea con muchos mensajes, pero hay algo que me ha estado dando y me ha estado dando, y yo sé que no es casualidad, curiosamente, lo que he estado escuchando de otros hermanos, pastores, de líderes, por qué está la situación en las iglesias así como está, porque es en general, ¿verdad? Anoche se me quedó muy grabada una palabra en el mensaje que el hermano dio, porque Jesús le decía a Timoteo, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía, como muchos hasta la fecha no entienden qué es nacer de nuevo. Y anoche se me quedó algo muy grabado cuando estaba ahí escuchando, qué son las tres cosas que Dios quiere ver o que nosotros veamos, ¿verdad? No que nos lo estén compartiendo ni que lo estemos leyendo, sino que nosotros nos autoescaneemos. Y me decía el Espíritu qué era lo que quería decir Dios cuando tienes que nacer de nuevo. Entonces, estas tres palabras que te voy a compartir, que dice, es mostrar tu carácter, mostrar tu conducta y mostrar tu personalidad. Son tres cosas que muestran quién ha nacido de nuevo. Y anoche se me quedó bien grabado, le digo, gracias por esa respuesta tan simple, parecía, ¿verdad? Pero tan importante. Dice, en el momento en que le decía tienes que nacer de nuevo, pues le estaba diciendo tienes que cambiar tu carácter, tienes que cambiar tu conducta y tienes que cambiar tu personalidad. Son tres cosas bien importantes que nosotros debemos de ver a nosotros mismos. El mismo Timoteo le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le decía cuídate de los demás, ni cuídate de lo que te predican, ni de lo que haces. Cuídate de ti mismo y de lo que predicas y de lo que hablas, porque de ello depende tu salvación y la de los que te escuchan. Entonces son mensajes muy fuertes. Platicando con pastores hermanos, me decían, es que la situación está así y así. Y orando, obviamente yo no doy respuesta sin antes orar. No me gusta dar ni interpretar nada si no es primero preguntándole a Dios. Le doy gracias a Dios por ello, porque pues está escrito así, ¿no? Cada vez que a un profeta, a un juez, a algo que Dios les daba revelación, siempre les preguntaban, oye, pues soñé vacas gordas y vacas flacas, soñé que la canasta del pan, soñé, y decían ellos, déjenme preguntarle a Dios. Porque yo he visto que a veces muchos, en broma les digo, oiga, es que no parecemos discípulos de Jesús, parecemos discípulos de Walter Mercado, ¿verdad? Es que el rojo significa amor, es que el agua significa pureza, y es que digo, cuidado con dar una interpretación de sueños o de visiones, porque por ahí no va. Primero hay que preguntarle a Dios. Yo lo hago y en el principio tengo la idea de lo que es, pero después cuando Dios me da la interpretación no tiene que ver nada con lo que yo había, con mis ideas. Otra vez les decía, no tengo, gracias a Dios que la palabra de Dios no tiene que ver nada con mis ideas, ni siquiera con mis experiencias, ni siquiera con lo que a mí me ha dado. Cada quien tiene y recibe como Dios le da, ¿verdad? Dice que Él da a quien quiere, cuanto quiere, a la hora que quiere, como quiere, del color que quiere.
Y yo preguntándole a Dios esos cuestionamientos que me hacían de por qué creo que las iglesias están así, por qué creo que el cristianismo pues está, híjole, triste, bien triste, porque iglesias donde compartía yo que había 1000 personas, 800 personas, 700 personas, tienen 50. Tienen menos de 100. Teníamos una congregación de 1000 y 4 iglesias de 100, de 80. Todas se desaparecieron y la de 1000 está en 100, 80. Y me decían, y yo pues siempre estoy dándole lata a Dios, oye Dios, pues ¿qué pasa aquí? Y me dio 2 palabras muy fuertes esta semana pasada, la antepasada me dio una y esta otra muy fuertes, porque pues estamos acostumbrados a escuchar palabras dulces, ¿verdad? Que Dios nos bendice, que Dios está ahí, que Dios tiene poder, que Dios no quiere nada malo para nosotros, y pues nos vamos bien felices. Pero yo preguntándole a Dios me dijo, y te lo voy a compartir así como me lo dijo, estando en mis devocionales. Me dice, primero, mientras no hablen de quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos, no va a pasar nada. Esa es una. Y la otra palabra que me dio fue que mientras no les empiece a enseñar a las personas nuevas cuáles son los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Jesús enseñó los principios morales: no robarás, no matarás, no hurtarás, no desearás. Y lo mismo dije, pues tiene que ver con lo de quienes no entrarán al reino de los cielos, ¿verdad? Ni los mentirosos, ni los hipócritas, ni los falsos, o sea. Y Dios me ha estado hablando sobre eso, y por eso las congregaciones están como están, por eso ya los matrimonios que están en Cristo ya con toda libertad se divorcian, ¿verdad? Con toda libertad mienten, con toda libertad roban, con toda libertad, porque no se está hablando de los principios morales de la palabra de Dios, y no se está hablando de quienes no entrarán a la reina de los cielos. No se está hablando de disciplina, no se está hablando de moral, no se está hablando de obligaciones, no se está hablando de responsabilidades, y pues todo se vuelve un juego. Por eso también todo es consecuencia de las enfermedades, todo es consecuencia de la pobreza, todo es consecuencia de no saber afrontar las cosas espirituales, que son las que dice la palabra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. No se puede luchar en lo material, en lo terrenal, con lo espiritual. Dice 1 Corintios 2:6, si lo leemos, si vas ahí, y nos pone bien claro que no podemos, si no está con nosotros el Espíritu, no se puede luchar contra eso, ¿verdad? No se puede pelear, no se puede soportar, no se puede tener esa autoridad que Jesús tenía cuando dice la palabra que cuando Jesús llegaba enfrente de los endemoniados o de los enfermos,
Dice que solamente con una palabra decía, ¿quieres? Ahí está. Con una sola palabra decía, ¿quieres sanar? Sí, quiero, bueno, ¿quieres sanar? ¿Quieres ser libre? Al endemoniado le decía, se paró solamente enfrente de él y le dijo, ¿quién eres? Le dijo el endemoniado, ¿verdad? Y Jesús con toda la calma se puso a platicar con él ahí, ¿verdad? Y el demonio le temía, o sea, solo con la presencia de Jesús. Porque siempre Jesús, si nos ponemos a leer, dice que se ponía siempre a orar en la madrugada. Siempre estaba protegido por Dios, por el Padre y por el Espíritu. De hecho, yo admiro, a mí me impacta cuando Jesús empieza su ministerio, dice que no lo empezó sin antes que viniera el Espíritu, ¿no? O sea, ni siquiera él, ¿verdad?, se bautiza y viene el Espíritu sobre él. O sea, no empezó su ministerio sin el Espíritu. Y no sé si alguien quiera leer 1 Corintios 2, del 6 en adelante. No sé quién. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aclarando un poquito, dice que el espiritual puede juzgar y no puede ser juzgado. Pero no está hablando de juzgar a las personas, puede juzgar lo espiritual. ¿Sí? El que es espiritual puede juzgar el ambiente, ¿sí? Discernir y ver qué está pasando en las congregaciones, qué está pasando en las familias, qué está pasando en las personas. No juzgar a la persona, sino a lo que está pasando atrás hablando espiritualmente. Y si vemos ahí, dice que nadie puede entender las cosas si no tiene el Espíritu, porque para él son locura, ¿verdad? Y dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado, ¿sí? Ni siquiera han sido puestas en el corazón del hombre. O sea, tiene que ver nada con lo terrenal, nada con lo terrenal. Pero sin embargo hablamos de que tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque somos terrenales.
tiene que haber un balance. Pero ese balance, el propósito de Dios es que ese balance se incline más a lo espiritual que a lo terrenal, porque por eso habla muchas palabras que no se entienden. Jesús hablaba en parábolas, pero hay muchas cosas que no se entienden, se malinterpretan y luego se aplican y luego se comparten, y eso es lo que Dios no quiere. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros entendamos primero cómo dejar de ser del mundo antes de empezar a querer saber cómo ser hijos de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque lo que se está viendo es que mucha gente cree que se puede ser hijo de Dios y actuar como hijo del mundo. No se puede. O sea, dice que tú sí seas sí, tú no seas no, o frío o caliente, pero tibio no. Entonces Dios, lo que está pasando no tiene que ver nada con que imagínate que si porque me están pasando cosas malas o enfermedades o pobreza, es porque Dios no tiene poder. No. Y si me pasan cosas agradables y todo, es porque estoy cerca de Dios siempre y Dios me está conduciendo, siempre Dios me está redarguyendo, siempre Dios me está enseñando, ¿sí? Y son cosas que no nos agradan a veces. Ahí en la escritura mismo dice que cuando le decía a sus siervos, cómete ese rollo, le decía, es que sabe amargo. O sea, estaba hablando de la palabra. No me gusta, o sea, incómodo, pero dice que después de que se la comía era dulce como la miel. ¿Por qué? Porque veía los resultados de lo que es cuando nosotros leemos la palabra. Jesús dijo, el que no coma de mí y de mi carne, no estaba hablando de él, de sí, de su físico, estaba hablando de la palabra. Cuando dijo él, yo soy el agua viva, decía de su palabra, beban de mí. Todo lo que Dios decía tiene un sentido espiritual, si no es físico. Cuando reparte el pan, cuando reparte el vino, cuando le dice a la mujer, si tú bebieras de mí, yo nunca tendría sed jamás. Cuando nos habla del poder que tiene, no nos habla para que nos dé gusto de que pues tiene poder. Él quiere compartirlo, ¿verdad? Quiere que lo tengamos, pero ¿qué crees? La mala noticia es que hay requisitos para obtenerlo. La salvación no se tiene por guapo, ni por rico, ni por sabio. Siempre hay requisitos, siempre hay requisitos. Hay que darle, estaba viendo una reflexión de alguien que decía, ¿tú crees que la vaca da leche? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la vaca da leche? Siempre se ha dicho eso, ¿no? Que la vaca da leche. No, la vaca produce leche. Si no la ordeñas, no va a dar leche. Si no la ordeñas, no va a dar leche. La vaca por sí no da leche. Y tienes que trabajar para ordeñar. Saber cómo ordeñarla, saber estudiar cómo ordeñarla. Hasta para eso hay estudios. Porque si no, te arrimas y una patada ni leche, ni agua, ni nada. La vaca no da leche, la vaca produce leche. Y te la da hasta que tú vas por ella, hasta que tú trabajas, hasta que tú te levantas. Hay que levantarse a las 5 de la mañana. Yo estaba en rancho y a las 5 de la mañana lavando las ubres de la vaca, hablándole bonito, hasta eso. Y después ya te da la leche. Y te da doble leche si le hablas bonito. Entonces hay que trabajar, para todo hay que trabajar. Yo le doy gracias a Dios porque me ha puesto muchas pruebas, trabajar en todas las áreas.
de todos los ministerios, le doy gracias. Desde un principio me dio una visión donde me iba a pasar eso, pero yo no entendía. Pero ahora entiendo por qué me lo hizo y me sorprende mucho. Yo vivo tantas cosas espirituales que ni yo me la creo, o sea, ni yo digo, no más que fue solamente así como sus siervos, ¿verdad? Les da visiones y sueños. Me da muchos y le doy gracias a él, me he aprendido mucho de eso y eso me ha distraído de estar buscando las cosas terrenales y materiales. Yo le compartí a alguien en esta semana, es que yo a veces si no tengo el desayuno, yo oro por el desayuno y sé que Dios me lo va a dar, ya me ha pasado. Ya he compartido con alguien que a través de una oración, Señor, no tengo el desayuno y no había comido nada antes, tenía un hambre, eran las 6 de la mañana y yo orando, Señor, no tengo. Y esa vez, gracias a esa oración, o al proceso de esa oración, porque tuve que pasar un proceso, porque nunca llegó el desayuno. Entonces yo entendí que Él quería que estuviera más pegado con Él, y eso es lo que hago ahora, porque esa vez termino de orar y de repente hay alguien a quien compartirle. A las 7 de la mañana me puse a compartir, a orar, ministré y recibí el Espíritu, llenó el Espíritu. Para esto estoy hablando de una persona que estaba fuera de mi casa, donde yo acababa de habitar, que yo no tenía por qué habitar ahí, y le digo, estaba desesperadísimo arreglando su carro, salgo y me pide disculpas porque estaba ocupando mi lugar. Le digo, ya mi carro tengo, no te preocupes. Y estaba desesperado y decía al Señor, ahí está tu desayuno. Le empiezo a hablar, le digo, oye, pero ¿qué? No te desesperes, te veo demasiado desesperado. Le digo, tal vez Dios quiere algo mejor para ti. Y se empezó a calmar. Le digo, siempre no hay casualidades. Le digo, cuando uno está desesperado y no puede salir, a veces hasta uno sabe hacer las cosas, le dije, y no salen porque Dios quiere algo mejor para mí. No, pues tremenda sorpresota me llevé. Me dice, ya le digo, tal vez va a haber un accidente, tal vez. Yo me fui a lo terrenal, pero no sabía yo lo que tenía Dios preparado. Y le digo, ¿por qué no vienes? Te invito a pasar a orar. Y eso sí, no tengo ni agua para ofrecerte porque ni yo tengo, ni para mí, pero tengo algo bueno para ti. Se metió, oré, lo tocó el Espíritu, se quebrantó y me dice, gracias, nunca había yo sentido esto. Le digo, no, es que no se siente nada más por sentirse. Hay que buscar a Dios, para que el Espíritu venga. Y me dice, es que estoy estudiando para pastor. Primera sorpresa. Le digo, oh, qué bonito. Pero dice, por eso te digo que nunca había sentido esto. Le digo, pues ahora te compruebo que Dios tenía algo mejor para ti. O sea, yo estaba hablando de lo terrenal, de un accidente, de una ponchadora, algo, pero mira, fíjate, le digo, pues Dios tenía esto para ti, conócelo, es bautista, pues no recibía muy fácil el Espíritu. Ya se calmó, se quebrantó, lloró y se puso feliz. Y le digo, es más, ve a prender tu carro y para comprobar lo que estamos haciendo. Dice, pues si tengo ahí una hora y luego que me dice otra cosa, y soy mecánico.
Le digo, no, pues tú estabas deseando esto, le digo, yo creo. Mecánico, y no puedes arreglar tu carro, cristiano, y no puedes entender a Dios, le digo, ya le dio risa. Y le digo, ve y prende tu carro para que lo compruebes. Dice, hermano, se sube y el carro, ni tenía nada. Le digo, pero todavía siento que hay algo que falta aquí. Dice, no, hermano, pues muchas gracias y gracias por esto. Yo nunca había experimentado esto. Ya me metí y volteé y eran las 2 de la tarde. Qué buen desayuno me aventé. Me meto a orar y le digo a Dios, pues, gracias por el trabajo, gracias, porque ni hambre tenía. Bueno, o sea, no me dio hambre en el proceso, pero en ese momento le digo, ¿sabes qué? Pues ahora va doble, ¿verdad? Desayuno y comida. Y me pongo a orar y en la oración le digo, Señor, te pido por los alimentos que no tengo. Y me dice el Espíritu, recuerda lo que soñaste. ¿Soñé algo? No recuerdo. Y dije, por favor, Señor, revélame lo que soñé. Y en la oración me lleva y me revela lo que soñé. Y soñé, y lo que me reveló que soñé fue que estaba yo orando por los alimentos. Desde la noche yo creo dormido estaba orando. Y tocan la puerta. Abro la puerta y entran 2 manos gigantes así, con una torta de pan así, grande. Pero yo cuando abro la puerta entra mucha luz que no me dejaba ver más que las manos y la torta de pan y me dice, sale una voz de la luz y me dice, este pan que yo te voy a dar y que te estoy dando es un pan sin levadura. Y entonces reaccioné en la oración y digo, pan sin levadura. Gracias, Señor. Gracias. Le digo, pues que sea tu voluntad y que se cumpla tu propósito. Gracias por lo que me has dado. Ya no le seguí pidiendo nada. Y gracias porque yo sé que tienes siempre cosas mejores que las que yo busco. Terminé de orar, tocan la puerta. ¿Qué creen? Bueno, tocan la puerta primero y eran el pastor, bueno, ahorita ya es pastor, estaba estudiando, y me dice, le traigo a mis papás porque les compartí lo que me pasó y lo que dijo, y quieren también orar. Eso era lo que faltaba. Se pasan, empiezan a recibir a Jesús y él, al Espíritu de Dios. Y se van felices, bien felices. Y ya me puse otra vez a arreglar porque me acababa de cambiar y ya no me puse, dije, Señor, pues este alimento ha sido mejor para mí, gracias. Pero vuelven a tocar la puerta, una hora después, ya se me había olvidado que no había ni desayunado, ni comido, ni cenado el día anterior. Y que abro la puerta y que la hermanita por la que había orado, o sea, los papás, no se metió, solo metió las manos con una cacerola de comida, de la comida que más me gusta. Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, hijo, ¿sabes qué, mijo? No podíamos comer, no pudimos empezar a comer porque una voz, y no a todos, no.
primero llévenme con él. Pero ¿sabes qué fue lo más sorprendente? Comida, desayuno y cena durante un año. Gloria a Todos los Dios. días tocaba mi puerta en la mañana y me llevaba esa pan sin levadura. Gloria a Ahora Dios. entiendo yo y te comparto que es un pan sin levadura. Un pan sin levadura es un pan sin contienda, un pan lleno de amor, un pan lleno de misericordia, un pan lleno de la compasión de Jesús, un pan que no tiene contaminación, que no se compró. La palabra de Dios dice: venir y comprar sin dinero. Bueno, yo no vivo eso siempre. Venir y comprar sin dinero. ¿De qué te has de preocupar por lo que es de vestir o comer mañana? Y yo, los lirios del campo, ¿verdad? Dicen, ni los aves migran ni trabajan. Y se visten mejor que un rey. Todo eso lo he vivido y lo he experimentado, le doy gracias a Dios. Yo espero que con este mensaje es fuerte porque si te digo que quienes no entrarán al reino de los cielos, y si te digo que la palabra de Dios dice que hay principios morales, igual dice que el que era mundano ya no lo sea, ¿verdad? Hay muchas formas de ser mundano. Pero una de las cosas que más me ha hecho entender es que la Biblia no es para saber cómo ser cristiano. Tú no eres la Biblia para saber cómo ser cristiano, sino para saber cómo dejar de ser mundano. Para esto es el instructivo, para saber cómo dejar de ser mundano, no para saber cómo ser cristiano. Me han compartido de mucha gente que hace muchas cosas y que dicen: es que lo único que me falta es ir a la congregación y leer la Biblia porque es muy buena gente. Pero fíjate, sin leer la Biblia y sin ir a la congregación hace lo que debe de hacer. Por eso a veces nos admiramos que hay gente que no es cristiana y que hace las cosas mejor que nosotros. Y decimos: nada más le falta ser cristiano. Y yo me preguntaré: ¿a quién? ¿A quién le hace falta ser cristiano? Porque Jesús nos dejó muchas enseñanzas: darle de comer al que no tiene. No le digas que venga mañana. Si te pide su camisa, dale tu abrigo. Si te pide que lo acompañes una milla, acompáñalo a 2 y 3. Jesús nos dejó todo eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos en nuestra oración? Pues, Señor, dale de comer al pobre y sana al enfermo. O sea, le regresamos el trabajo que ya nos dio, ¿verdad? Ese es un ministerio que yo te di. Comparte lo que dices que yo te doy, comparte. Y pues yo quiero agradecerle a Dios, vuelvo a repetir, por la oportunidad que me dio de estar aquí este tiempo, por las cosas que me enseñó, ¿verdad? Voy, salgo, ahorita el lugar que Dios me mostró fuera en Jalisco no está preparado, pero me están esperando en Nayarit. Mientras que se prepara en Jalisco, alguien me está pidiendo en Nayarit, que ya fui y vi la necesidad. Entonces me dice: pues mientras está lo de Jalisco, Nayarit, está lejísimos. Después de Guadalajara, me voy a concentrar en Guadalajara. Son para Jalisco 7 horas para el lugar y para Nayarit 5. Entonces voy a Guadalajara a concentrarme, voy a tiempo a Nayarit cuando Dios ya diga: se acabó aquí, pues a Jalisco. A Punta Pérula, Jalisco se llama, es cerquita de Barra de Navidad.
Y pues le doy gracias a Dios. Yo voy a estar siguiendo orando como siempre cuando Dios me retira del lugar en donde me han puesto a trabajar. Siempre llevo en mi corazón ese lugar para estar orando. Le doy gracias a Dios también porque en estos 12 años que me regresé de Guadalajara, trabajé con muchas iglesias, con varias. Incluso me quisieron dejar, pero me dijo, no, cada quien con su cada cual, ¿verdad? Si a ti te dejó una congregación es tuya y tú eres el responsable, nada de que pues ya viniste, ya te cargo, te apoyo, te doy todo lo que yo pueda de mi capacidad, pero si dices Dios me llamó y Dios me dio, bueno, pues entonces hágase responsable. Y deseo de todo corazón, de verdad, que Dios te bendiga, que Dios te ame, de verdad, que Dios te guarde. Dice la palabra también, y sobre todo guarda tu corazón, ¿verdad? No hay congregaciones perfectas, no hay pastores perfectos, no hay familias perfectas, pero sí hay un Dios perfecto que te puede ayudar. Amén. Un Dios que te puede dar un espíritu de perfección. ¿Sí? La perfección es como la fe. La fe no se obtiene, las cosas no se obtienen por fe. La fe es un resultado de lo que tú empiezas a hacer. La fe es el resultado de lo que tú empiezas a hacer y empiezas a creer. O sea, cuando la palabra dice que por fe los siervos de Dios hicieron tantas cosas, fue porque creyeron y empezaron a hacer algo y después empezaron a creer que sí se podía. Pero empezaron a hacer algo. Entonces para todo hay que trabajar. La vaca no da leche si no la ordenas. La vaca no da leche si no la ordenas. Que Dios te guarde, te bendiga. Yo quisiera, si tienes alguna necesidad específicamente, orar por ti. Yo no te voy a decir que Dios te va a dar. Yo no voy a decir que Dios cuándo te va a sanar. Yo no tengo autoridad sobre Dios para decirle qué va